dudas de este capítulo. Tan importante la compactación y la densidad de campo. Tan importante como saber clasificar un suelo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a llenar el formato de este ensayo. Y acá tenemos el formato de un ensayo de densidad de campo. ¿Se ve el formato, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero. Correcto. Listo. El formato pues tiene acá su nombre, densidad in situ, método del cono de arena. Podría ser otros métodos. El proyecto, siempre se coloca un proyecto, el nombre del proyecto, la muestra, quién solicita, la fecha. O sea, ¿qué datos llenamos? Este es el formato donde esta parte izquierda es parte del formato. Acá están las unidades. Acá el método de calcularlo, la forma de calcularlo. Y acá los resultados que tenemos que llenar. Siempre es necesario identificar el hoyo que estamos trabajando. Puede ser el hoyo número 1, el número 2, puede ser la progresiva número 100 más 20, 100 más 40, 200 más, lo que se llame en campo, si es una carretera, se denominan por progresivas. Donde empieza la carretera que estoy trabajando es la progresiva 00, 0 más 00. ¿Ya? No es el kilómetro porque puede ser el kilómetro 100. Pero donde yo empiezo a trabajar es la progresiva 0 más 0, 0. A los 100 metros es la progresiva 0 más 100. A los 150 metros es la progresiva 0 más 150. A los 1000 metros es la progresiva 1 más 0, 0, 0. Listo. Entonces, así ubico ya el hoyo número 4. Acá podría ser la progresiva si es una carretera. Luego viene el lado. ¿En qué lado de la carretera estoy haciendo, o del pavimento o de la base estoy trabajando? ¿En el lado izquierdo, en el lado derecho o en el eje de la vía? Entonces acá está colocado en el lado izquierdo. El hoyo número 4 en el lado izquierdo. Ya ubiqué. Profundidad del hoyo de prueba 15 centímetros. 15 centímetros. ¿Por qué la profundidad del hoyo de prueba no podría ser, por ejemplo, 40 centímetros? A ver, ¿quién me dice eso? Si yo reviso un formato de estos, un certificado ya, y me dice profundidad del hoyo de prueba, así el huequito que hemos hecho, la profundidad, 50 centímetros. ¿Yo aprobaría este certificado? No. ¿Por qué? Porque la profundidad del hoyo de prueba no puede pasar de 20 centímetros. ¿Y por qué? Porque lo que yo compacto, ya lo hemos dicho anteriormente, las máquinas están diseñadas para compactar 20 o 25 centímetros, no más. Entonces la capa que yo he compactado son 20 centímetros. Y de esos 20 centímetros sería tonto, sería inútil hacer un hoyo de 50 centímetros. Voy a sacar material que a lo mejor no está compactado. Voy a sacar material que yo no he trabajado. Yo he trabajado esos 20 centímetros que he compactado. Entonces, por eso que la profundidad varía entre 13, 14, 15, 16 y 17 centímetros. Listo. Primera parte del ensayo, hallar el volumen del hoyo. El cono que acabamos de ver me sirve para hallar el volumen del hoyo. Entonces aquí comienzo a ingresar datos. Primer dato en la letra A, peso de la arena más el frasco. Eso es obvio. Peso del frasco con la arena incluida, y ese es un dato. Como definición es un dato, porque eso lo tengo en la balanza. Y en este caso 7.890 gramos. Luego peso de la arena remanente más frasco. ¿Qué pasó entre el A y el B? Yo ya vacié la arena en el hueco.
Por eso que el A me dice el peso de la arena más frasco y el B me dice el peso de la arena remanente, o sea, lo que queda, lo que me queda en el frasco, más el peso del frasco. Y es este valor. También es dato porque yo lo peso en la balanza. No resulta de un cálculo. Yo lo peso en la balanza y me da 3.525 gramos. Peso de la arena empleada que resulta de restar A menos B, como dice acá, A menos B, 4.355 gramos. Peso de la arena en el cono y placa. Eso ya les decía yo cuando les explicaba que el peso de la arena está en el cono y que se quedó en la placa, ¿ya? Es un dato. En realidad es el peso del cono, es el peso de la arena en el cono, porque al levantarlo, esa arena se suelta y queda sobre la placa, por eso lo llama así. Pero es el peso de la arena que está en el cono. Y como les decía, el cono conocemos el volumen. Y como conocemos el peso específico de la arena, ya puedo colocar, ya puedo saber cuál es el peso de la arena. Y lo tengo acá identificado como dato. Luego, peso de la arena en el hoyo. Para encontrar el peso de la arena en el hoyo, resto C menos D, es decir, peso de la arena empleada menos peso de la arena en el cono de placa y me da 2.793 gramos. Densidad de la arena. Este es un dato que viene de laboratorio. Antes de empezar la prueba yo ya conozco la densidad de la arena porque esta arena es conocida, ¿no? Es un dato. Es 1.41 gramos por centímetro cúbico. Con estos valores encuentro el volumen del hoyo, que resulta de la división el peso de la arena en el hoyo entre la densidad de la arena, E entre F, es volumen. Entonces, volumen es peso entre la densidad. Entonces, encuentro que el volumen del hoyo es 1.975 gramos, que es la gran incógnita. Esto es lo más difícil que había que hallar. Lo demás, tengo que pesarlo nada más. La segunda parte voy a encontrar la densidad húmeda. ¿Cómo es que está? ¿Qué densidad tiene ese material que está compactado? Acordémonos, densidad, peso entre volumen, ¿cierto? Ya tengo el volumen aquí, 1975. Ahora me falta hallar el peso del material. Entonces, vamos acá, peso de la muestra del hoyo más el recipiente es un dato. Peso de la muestra del hoyo más el recipiente. Eso ya lo pesé yo. Peso del recipiente es un dato porque el recipiente, ese cono, yo lo conozco. Peso de la muestra extraída del hoyo, la diferencia de H menos I, 21,99. Y densidad húmeda in situ. Densidad húmeda es igual al peso entre volumen. ¿Ya? Acá, esta parte L entre N, corrijan porque no es L entre N. Es peso de la muestra extraída del hoyo, es J entre el volumen del hoyo. Esa es la densidad húmeda in situ. Peso de la muestra extraída del hoyo entre volumen del hoyo. O sea, en lugar de L entre N es J entre G. Eso hay que cambiar y nos da 1.103. Ya vamos encontrando dos cosas, el volumen del hoyo y vamos encontrando la densidad húmeda in situ. Pero yo no necesito la densidad húmeda, yo necesito la densidad seca. ¿Qué necesito entonces encontrar? La humedad. Para corregir por humedad y transformar esta densidad húmeda en densidad seca. Entonces, comienzo a trabajar la humedad, contenido de humedad, y todo esta parte del formato me ayuda a encontrar la humedad. Esto ya lo hemos hecho cuando hicimos ensayo de humedad y cuando hemos hecho los límites. El ensayo de humedad ya es conocido. Pero este es formato. La humedad en el campo no la vamos a hallar sacando una muestrita y llevarla a la tara y ponerlo en el horno y regresar mañana y sacar la humedad, porque nos demoraríamos más de un día en hacer una prueba. Hay un aparato que se llama el Speedy rápido, que es como un termo de aluminio, un aluminio pesado inclusive, que se abre, tiene una tapa muy hermética. Esta se abre
y se saca y se coloca un poco de este material húmedo que estamos trabajando. Del hueco que hemos hecho, sacamos un poco de material, una cucharita, en el mismo Speedy vienen las cucharas, entonces llenamos esa cucharita y la colocamos dentro de este Speedy. Y le colocamos una cuchara aparte de un material que es el carburo de calcio. Este carburo de calcio se coloca dentro del Speedy junto con el material húmedo y se tapa muy herméticamente el Speedy y se lo comienza a mover. Se lo comienza, o sea, a agitar muy fuerte, aproximadamente 1 minuto. Este carburo de calcio reacciona químicamente con el agua de la muestra húmeda y la evapora. Al evaporarse esta agua emite una presión, una muy pequeña presión, que es leída por un aparato y ese aparato nos marca en la parte de afuera, nos marca la humedad. Ese aparato convierte esa lectura en humedad y nos marca la humedad del suelo. Entonces, ya no tenemos que hacer todo este proceso del ensayo de humedad. En 2 minutos o en 3 minutos tenemos la humedad de ese material. Entonces tenemos porcentaje de humedad, en este caso 4.76, que lo hemos encontrado con el método de laboratorio, pero también podríamos haberlo encontrado con el método del Speedy. Ahora nos vamos a la comprobación, a comprobar el porcentaje de compactación. Encontramos densidad seca in situ, lo que yo necesito hallar. ¿Se acuerdan que en el ensayo de compactación en la parábola, el eje de las ordenadas, el eje de la Y, marcaba la densidad seca y encontrábamos la máxima densidad seca en este eje de la Y. Entonces, esa densidad seca está acá, densidad seca in situ. Esta densidad del Proctor está en el W, máxima densidad seca, Proctor modificado. Pero en la V, densidad seca in situ, resulta de la corrección de la densidad húmeda que le encontramos por acá con la humedad. Y la densidad seca in situ viene a ser la O que era la densidad húmeda in situ sobre 1 más la humedad entre 100. De esta manera yo corrijo la humedad húmeda y encuentro la densidad húmeda y encuentro la densidad seca. Ya tengo la densidad de mi terreno compactado. Y en la W tengo la máxima, el Proctor, que es 1.475. ¿Qué porcentaje compacté? Comparo 1.063 con 1.475 y determino que la compactación que he hecho es del 72%. Entonces, este es el formato que me va a determinar y me va a comprobar la compactación que he realizado en el campo. Listo, jóvenes. Esto también va a ir ahí al aula virtual y va a quedar para que lo revisen. Si hay alguna consulta, háganla porque vamos a pasar a las exposiciones de ustedes. El día martes, hoy es martes, el próximo martes tenemos el examen que va a ser una parte de compactación y una parte, que eso ya lo hemos visto con bastante tiempo, la compactación y el formato que acabamos de ver, y una parte de la densidad de campo, que lo acabamos de ver, que además está en el aula virtual, y que además lo va a explicar a algún alumno de su grupo, y que es muy simple, porque solamente voy a tomar lo que está aquí. ¿Ya? Listo, jóvenes. El día martes damos el examen, y ese examen es el 50%, y el otro 50% es las notas de las exposiciones que van a empezar hoy día. Hoy día pongamos 2 trabajos y el próximo jueves los otros 4 trabajos, así que seamos muy resumidos en las exposiciones. Ya son las 7 y 7. ¿Alguna consulta? Ingeniero, entonces serían la compactación de suelos y densidad de campo para el martes, para el examen. Exacto, son 2 preguntas nada más. Ok, ingeniero. Y de cada una va a tener una parte teórica muy pequeña y una parte de ejercicio, ¿ya? Ok, ingeniero. Y pasamos ahora a las exposiciones de ustedes. A ver, grupo que va a empezar, por favor.